Bueno, continuando y terminando esta parte pues, del tema, entonces la oración o a través de la vida también va confrontando al ser humano en ese momento de reflexión que lo hace consciente, que lo hace reflexivo, pero también que le da valor para enfrentar una realidad. Este camino de la oración con el tiempo, ¿hasta dónde debe llevar al ser humano? O sea, ¿qué tanto va a transformar al ser humano? Totalmente. Totalmente. Es decir que, claro, ahí está la fe de por medio, ¿no? Porque, digamos, hemos dicho creer, orar y actuar, ¿no? ¿Cómo es tu oración? Según es tu fe, ¿no? ¿Cómo es y qué fuerza tiene tu oración? Pues según la fuerza que tenga tu fe, ¿no? Es decir, para entrar en comunión con Dios, obviamente que hace falta pues una fe, y según sea esa fe, te lleva a hacer una oración no solamente más profunda en el aspecto afectivo, sino en el aspecto, pues, ¿qué quieres decir tú? Activo, operativo, ¿verdad? Así es. Entonces, la comunión, por ejemplo, si miramos a Jesucristo, pues vemos cómo él, la oración de Jesús, la más significativa, es en el huerto de Getsemaní, ¿no? Donde vemos que hay esa lucha entre la voluntad de Dios y la condición de Jesús como humano. Jesucristo ve, ¿no? Ve que su fin ya está llegando, que sus enemigos ya sabía que Judas lo traicionaba, entonces como está previendo ya la muerte y se imagina pues esa muerte violenta que le espera probablemente, porque pues uno se da cuenta, ¿no?, en qué ambiente está viviendo y por otra parte pues lo que supone para uno morir o ser juzgado en un ambiente en otro. Entonces, para un judío la muerte violenta normal era la crucifixión, ¿verdad? De hecho los judíos solamente, los romanos la usaban solamente para los judíos, ¿no? Pues entonces Jesús va a orar con sus discípulos, les pide que le acompañen, que estén junto a él. Jesús se siente muy solo, siente la debilidad de su condición humana y entra en oración, y sabemos por los evangelios pues como su oración es repetir estas palabras: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y nos dice San Lucas, el evangelio de Lucas, cómo llega a sudar sangre, ¿no? O sea, la violencia de la fe y contrapuesta a la debilidad humana es tal el choque entre la debilidad humana y la fuerza de la fe que produce ese desequilibrio psicosomático, ¿no? Entonces obviamente que vemos ahí como después de Jesús les dice: no han podido orar una hora. Ahí está Jesús orando con una hora, mientras los discípulos pues como no le entran al asunto, no entienden por dónde va, cuál es la onda de Jesús, pues se quedan dormidos. Habían tenido su cena pascual y ya ahí muere. No sabían cuál era todo el rollo del maestro y se quedan tranquilamente dormidos. Jesús le dice: no han podido orar una hora conmigo. Entonces es un buen rato que Jesús está haciendo oración, entrando en esa comunión plena con el Padre, y precisamente cuando entra en esa comunión, eso es una experiencia mística de Jesús, en esa experiencia de oración en el huerto, cuando entra en esa comunión plena con el Padre, de tal manera que algo así como si le dijera a su cuerpo y a su naturaleza humana: tú obedeces y te aguantas y vas a hacer lo que Dios quiera, pues se da ese choque, ¿no?, psicosomático en su cuerpo de sudar sangre, ¿verdad? También nos dice el Evangelio cómo pues precisamente dentro de esa oración
y de esa fuerza de comunión con el Padre, pues que le va a capacitar a Jesús para enfrentarse a los enemigos, se da un momento en el cual el Padre lo consuela. Dice el Evangelio de Lucas como un ángel de Dios se le apareció y lo consoló y lo fortaleció, ¿no? Para decir que sí a esa prueba que se le avecinaba, se le acercaba. Y bueno, eso lo describen los evangelios. Los 4 evangelios nos presentan este momento tan importante del prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Lucas se levanta y les dice: ya, dejen de dormir porque ahora van a venir, ya vienen Judas con sus amigos y nos van a... ¿no? Y San Juan lo pone de una manera todavía más llamativa, como Jesús en ese rato de oración se ha empapado de la gloria de Dios de tal manera que cuando vienen y preguntan por él, les dice: yo soy, entonces dice el Evangelio, caen por tierra. En ese yo soy, obviamente San Juan está poniendo de relieve que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque yo soy es la... ¿Te acuerdas? Sí. Como le dice Dios a Moisés: mi nombre es yo soy, ¿verdad? Entonces esa fuerza de Dios se trasluce, se proyecta a través de la palabra de Jesús, de tal manera que aquellos soldados que iban tan furiosos a prender a Jesús, al decirles yo soy, caen por tierra como muñecos. Entonces hay una transformación, ya lo creo, que hay una transformación, y si no fuera por eso, pues ¿cómo íbamos a orar? La perseverancia está en la oración. Es que la oración es el ejercicio espiritual de comunión con Dios, ¿no? O sea, el final o el objetivo de la oración no es que Dios me dé a mí lo que yo quiera, ¿no? Sino que yo entre en comunión con Dios. La oración genuina es que yo haga lo que Dios quiera. No es carta de peticiones, sino es una comunión que finalmente, y por eso era esta pregunta, o esa pregunta, finalmente y con el tiempo y con la perseverancia nos hará mejores seres humanos en todos los sentidos. Claro. Digo, sin llegar a extremos como lo que le pasa a este obispo, cuanto menos lo que hizo Jesús, pero simplemente como sencillos seres humanos, a ser mucho mejores de lo que en realidad somos. Claro. Y eso significa que sepamos asumir el plan de Dios para la humanidad, porque Dios tiene planes buenos, planes de vida. Dios es el Dios de la vida. Dios no quiere la muerte de nadie, no quiere el sufrimiento de nadie. Dios quiere que vivamos. Dios es la vida, Dios es el bien, Dios es la plenitud del amor. Dios, todo eso, la vida, el bien, el amor, es lo que Dios proyecta y lo que Dios quiere compartir con nosotros. Y nosotros oramos para que eso se nos vaya, lo vayamos asumiendo, ¿no? Como que nos ponemos bajo esa influencia, como nos ponemos bajo el sol para que el sol nos caliente y nos tueste con su calor, y así mismo hacemos con Dios a través de la oración, es ponerse ahí bajo la influencia de Dios. Si no salimos de la oración pues más en comunión con Dios, pues esa oración no ha sido una oración al menos cristiana, ¿no? Si te fijas en el Padre Nuestro, lo que Jesús nos enseña a decir es, primero, santificado sea tu nombre, sea reconocido, glorificado, honrado por todos. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Entonces, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Son 3 áreas de la existencia, de la vida, de la deidad, ¿verdad? Que ya dijimos en otra ocasión que Dios no existe, ¿te acuerdas? Hablar de la existencia de Dios, pues son términos que no aplican a Dios, porque Dios es eternidad, ¿no? Y la existencia es un modo temporal,
¿verdad? Pues todos los modos temporales, cuando los aplicamos a Dios, pues tiene que ser entre comillas, Yes. ¿verdad? Dios es, Dios no existe, sino que Dios es, que es la vida misma. Bueno, pues en esa dinámica de la vida de Dios, Jesús nos dice, lo expresa primero a través del nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Luego, tu reino, ¿verdad? Tu reino, que es la fuerza divina de Dios que influya en nuestra vida para que sea una vida de acuerdo al plan de Dios, donde haya tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es amor. O sea, eso es lo que caracteriza el reinado de Dios, la presencia de Dios en la existencia del Padre, y luego la voluntad de Dios. Aquí también que se haga tu voluntad. una pregunta que es cierta peligrosidad que tiene la oración. La primera, cuando una oración lleva correctamente todos estos pasos, el ser humano se hará cada vez mejor. Pero ojo, porque es irreversible, cada vez va a ser mejor. Ya no hay paso atrás. Sí. Como no lo hubo, iba a decir en Jesús, bueno, pues sería imposible, pero como no lo ha habido en muchas personas, cada vez será mejor, irreversiblemente. Bueno, Entonces, el que se quiera echar para atrás ya no se pudo. Sorry. pues, es que Si digo, no, pues sabes que no quiero ser una buena persona, no quiero ser un buen humano, pues ya te echaste a perder, hermano, porque ya no se puede. pues es que si tú tienes una experiencia de alguien, por ejemplo, que te hace feliz, lo vas a cambiar por otra persona. No, pues claro que no. Pues ahí está. Si tú vas teniendo esta experiencia de Dios que va llenando tu vida y que te va dando todo lo que puede llenar tu corazón de felicidad, de realización, etcétera, de sentirte a gusto, pues ¿cómo vas a pensar a ir para atrás, ¿no? ¿Sabe por qué, padre? ¿Y por qué es esa pregunta? Porque normalmente el ser humano, desafortunadamente por su cultura o subcultura, estamos acostumbrados a que la felicidad y este tipo de cosas van ligados a las cosas materiales o a lo que supuestamente nos ofrece como bueno la sociedad, que es efímero, que realmente no tiene valor y que es temporal. Pero cuando alguien encuentra la felicidad espiritual en todas sus formas, rájale, ya no va a ser consumista, padre, va contra el establishment. Sí. Ya no se va a ser feliz consumiendo, no se va a ser feliz destacando en el jet set o cosas por el estilo. Ya Claro. va a encontrar Por eso la verdadera felicidad. Ha habido grandes conversos que han dejado toda esa vida de VIP o de farándula De VIP. o de lo que quieras. Y Han ninguno dejado se ha echado para atrás, ¿eh? totalmente, por supuesto. Ninguno. Ninguno se ha echado para atrás. Eso es verdaderamente interesante, Claro, es porque los del otro lado se echan para atrás. ¿Cómo te va a fallar Dios? No, No, bueno, Mira, ya sabemos que no se puede. una experiencia cuando yo estaba metido en el tema de la formación de nuestros jóvenes, y uno me decía que quiero hacer una experiencia y quiero ir a mi casa a hacer una experiencia o volver a la sociedad. Digo, sí, pues ya. Ahí verás tú qué experiencia haces, pero no regreses. Si yo he hecho una experiencia, he vivido 20 años en el mundo y ahora hago una experiencia de 1 año, de 2 años, siguiendo o queriendo seguir el Evangelio de Jesús y no me llena, y ahora ¿qué otra experiencia me queda? Pues Si no le has entrado, si tú no has confiado en Dios, si no has entrado de corazón para dejar que Dios te llene y te satisfaga, una de dos: o ese no es tu camino, o si es tu camino, pues eres un cobarde y no te responsabilizas. con cobarde